Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches para mí y para los que estén de este lado, ¿no? En esta franja horaria. Pues nos da mucho gusto, o me da mucho gusto estar aquí con ustedes acompañando a mi carnal Carlos Manuel Álvarez en la presentación de este libro que tenemos por acá, Falsa Guerra, editado por Sexto Piso, ¿no? Nuestra querida casa editorial, editado en este 2021, pateado por la pandemia, porque debió haber salido antes, pero bueno, finalmente está aquí en España y está también ya en México, en Argentina, etcétera, ¿no? Carlitos, ¿cómo estás, carnal? Bien, hermano, feliz de poder conversar contigo, Y de perdón, verte, cabrón. y de vernos, exacto, mucho tiempo sin Oh, vernos, aunque sea por acá, ¿no? Es un sucedáneo de lo que hacemos en la vida real, pero algo es algo. Y conversar contigo un rato sobre literatura, ahí arrancamos por Fuerza Guerra, pero nos metemos quién sabe dónde, ¿no? Tú eres sí, una de las bueno, pocas gente con la que yo siempre estoy hablando de libros, que es un tema que no se puede hablar con todo el mundo, la verdad. en efecto, amigo, en efecto, amigo. Bueno, yo, fíjense que nada, me gustaría arrancar. Bueno, saludos a toda la banda que está allá por Oaxaca, porque es híbrido, ¿no? Sí. Acá yo estoy en Barcelona, Carlos está en Nueva York, en New York. Decía un viejo amigo, Carlos, un Nueva York solo se perdona con París, con un París, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si Oaxaca y Barcelona juntos podemos conseguir hacer como una suerte de París. Eh, hay dos grandes mentiras en las presentaciones, ¿no? Que toda pregunta siempre es un comentario, en realidad, ¿no? Y Sí, cuando el pinche presentador dice, voy a leer un texto breve, nunca es breve, ¿no? Siempre es una exacto. pinche ahí Biblia. Pero hice un pequeño texto para hacer primero una presentación, después vamos a estar hablando ya sobre falsa guerra, y la banda nos va a ir mandando también preguntas. Así que nada, si te parece, arranco Yo sí, dale, y ya de ahí, lee eso que dale, tienes ahí, dale. que me lee. Deja saco la servilleta, amigo. Quién sabe qué restos de otras cosas hay aquí. Bueno, dice así, hace algunos meses, mientras leía por primera vez Falsa Guerra, luego de despacharme algún relumbrón de esos que abundan a lo largo de la novela, tuve el impulso de escribirle a Carlos y dedicarle una máxima de lugar común, ¿no? Lugar común literario, futbolero. Aunque de verdad aún no encuentro un lugar que no lo sea. ¿Qué manera de hacer parecer sencillo lo complejo, pendejo? Le escribí. Pasa que a mí, que vengo de la escuela opuesta y divago páginas enteras en relatar, digamos, una meada, me azora la facilidad con la que Carlos va enhebrando imágenes bellísimas con un ritmo endiablado, con tal naturalidad que me parecía, al leer esto, que él mismo iba desaguando, sin prisas, como al tanteo, en una estructura extraña. Y no me refiero al consabido 1-1-2 gancho y de vuelta que abunda en esa literatura víctima del lenguaje, sino más bien un aparato casi secreto, indetectable, más deudor de los silencios, uno que parece dependiente, al menos en la superficie, del azar. Allí donde el boxeador bueno no avisa del golpe, no lo marca, no lo canta. El golpe no existe en el puño ni en el ojo, existe hasta que el hígado lo registra. Y así va Falsa Guerra, de la cual, por cierto, he leído mucha pendejada, como que es la gran novela del exilio cubano, la gran novela, en mayúscula pedorra, sí, como si a Carlos le importara esa entelequia. Y es que, al contrario, yo creo que el abandono de esa ambición exigua y diminuta, la de grande novelar cualquier cosa, pasar de erigirse, ¿no? Como voz generacional en un gerundio infinito y bien hueco, ese renegar de contar una única verdad y una única historia vertical, esa es la base de este libro polifónico, donde no es el autor, no es Carlos, sino los personajes a una escala mínima, en apenas una rasgadura que rescata la belleza y la dulzura de unas vidas salpicadas de fango e indiferencia, la que da cuenta de esos claroscuros, sin pedagogías, sin cuentos, sin falsas moralejas que se mueren en la chistera con los conejos. Es una voz que va dando voz y haciéndose esas voces de vuelta, porque amigos y amigas, es bien jodido hacer una novela así, ¿eh? ¿Cómo dan la lata a todos esos con la cosa de la segunda novela, ¿no? Como si fuera un pinche LP, en constante comparación con una primera novela, que no es la verdad, sino la mayor parte de las veces un disparo al aire. Puede salir bien, puede salir mal, pero para mí es apenas una pista de que la rumba está por venir. A ver, claro que Los Caídos es un librazo, ¿no? Estamos muy sobrios y muy lejos de Oaxaca para decir obviedades, pero es que
de mecánico a mecánico, de barbero a barbero, Carlitos, esta novela es mucho más difícil de pelar y vaya corte te quedó. Qué Difícil lindo. porque es muy fácil unir las piezas, ¿no? Haciendo la trampa de volverse el maje que tiene las instrucciones del mecano entero, ¿no? Ceder la voz, pero no las ideas. Y es bien difícil alumbrarlo justo para que no se extingan las sombras. Las novelas con tantas voces fluctuando, ¿no? Con tantos narradores, suelen cargarse para uno de dos lados. El que se llena de nombres que suenan a la misma cantaleta, narrada por un ventríloco triste, y el que se enloda en demostrar diversidad y nos va plantando tics, modismos y verosimilitud como si se tratara de un día de campo en el Saigón. Hay una tercera vía, y es a la que yo llamo la vía saeriana, ¿no? En los libros de Juan José Saer, héroe nacional, el campesino, el periodista, el asesino, el mago, el filósofo, todos hablan idéntico. Y además son los mismos personajes en todos sus libros. El matiz de las voces y la personalidad única en los libros de Saer está en las ideas, en cómo se discuten, en cómo se ponen a prueba, en cómo se narran. Igual que las del propio Saer, cuando narra y pinta esa panorámica del espíritu con esas palabras que va utilizando y enhebrando una tras otra. Bueno, pues bueno, eso ha hecho Carlos acá, ¿no? Un ensamble al aire libre donde las ideas no están subyugadas por las voces. Una tercera posición, igual que en su vida, porque Carlitos no se va ni se queda, ni le teme a volver ni menosprecia el exilio. No participa de esa dicotomía tarada. Pasa de Willy Chirino y su Nuestro Día viene llegando ya, igual que del en casa de Raúl Paz. Es como le decía el otro día a una amiga hot dog, pero en carrito tuneado. Siempre ambiguo, amigo. Ni Ken en los Andes ni Sinfónica en París, porque hay más caminos siempre. Y es que yo veo, digamos que tengo el placer y el gusto además de su lector, ser su amigo, un poquito de Carlos en cada uno de estos atorrantes y dolientes que desfilan por las páginas de Falsa Guerra, en esas víctimas de la poesía, las screwballs y la geografía. Un poco y también nada. Ahí está el Carlitos cargando su kilo de papas en patas, acostado en el sillón de Diego leyendo cualquier cosa. Ahí está también el pequeño Capablanca pegado a la computadora despachando rivales, desbalagando el patrimonio de la murciélaga, el Carlitos que no se cansa de usar metáforas beisboleras, ¿no? El que se emociona con ciertos boleros en ciertas noches, el que edita, el que no le da miedo hacer trabajo de campo, reportear, el que se sabe octubre de los redondos de memoria, el que pone el pecho por sus camaradas y al que le da fiaca pedir sus tragos en la barra, el que baila torcido pero corre como flecha. Amigo, ¿te acuerdas, compañero, de todas esas falsas guerras, 1000 falsas guerras todas perdidas, de una noche infinita en tu antigua casa, en tu antigua ciudad, que sigue siendo tuya? Esa noche en la que una amiga en común te preguntó si estabas consciente de que eras la voz y el canto de una generación entera, de un país entero, de una juventud tan entera que nadie podría decir qué carajo significa. Pues nada, te felicito porque no lo eres. Este libro, la generosidad escrita y documentada hacia quienes conforman de verdad este libro, lo demuestra. Además, ¿quién carajos querría hacer algo así? Es casi como querer ser presidente o marqués del rey Juan Carlos. Bueno, nada, amigo. Hay alguna Mano, cosita que se me eso, ocurrió eso al leer Falsa Guerra. me tiene erizado y es lo más bello que me han dicho en mucho tiempo. En mucho tiempo. Digo, esta Eh, carta de amor, ¿no? Pero es una bueno, es que carta de amor, es una es una carta carta de de amor. amor y por ahí la banda que está escuchando lo va a sentir quizás desmesurado, pero nada, No, es el lenguaje entre dos hermanos, ¿no? Y eso que, no sé, no tengo mucho que decir a eso, salvo que estoy estremecido y sobre todo estoy repasando los lugares que habitamos y detectando también cosas que puedo intuir, pero que no, de los que no soy plenamente consciente, que es justamente de dónde viene es la escritura de Falsa Guerra, ¿no? Y viene de esos sitios ahí indetectables que tú has rescatado de nuevo y que hay un repaso ahí hermoso de esa dispersión que son todos los yo, pero que en este caso supongo que me toca a mí. Y es bueno, francamente tengo que decirlo con algo de vanidad, que miré el repaso que hiciste de nuestra experiencia juntos y me gusta todo eso, me gustan sí, todos la esos pasamos trozos, bien, ¿no? sí. La verdad que todos esos lugares me satisfacen, así que escribir desde ahí, al menos que sea, sí, que sea divertido, ¿no? Y sí, esos títulos que le ponen a uno, esas responsabilidades, digo, ¿quién quiere eso? Como cuando alguna vez igual me dijeron que era el futuro de la literatura cubana
Si soy el futuro de la literatura cubana no tiene futuro ninguno, No, así que y mejor el no, futuro no tiene mejor, literatura exacto, tampoco, el ¿no? futuro, así que mejor no serlo yo, que se vaya buscando otro. No, Amigo, lo decimos de guasa, estamos aquí en el cotorreo, sí. pero es cierto que a diferencia de los caídos, no nada más en una cuestión realmente física, pero la forma se junta, ¿no? Con las anécdotas que recorren el libro, y de verdad es que este libro la escritura de este libro fue en un despiece constante, ¿no? Tanto anímico como en realidad es que lo escribiste en muchísimos lugares, ¿no? Y lo que me gusta mucho es que es verdadero, es decir, al hecho material de la escritura, no rehuye de eso, ¿no? Y el otro, Los Caídos, bueno, habla un poco de ciertos núcleos y del, digamos, las fracturas de esos núcleos, ¿no? Y las cosas también que hay en común en esos núcleos. Pero este es completamente coherente con cierto periodo de tu vida y de tu escritura. ¿Nos puedes contar un poquito, digamos, para la gente y para no hablar tanto en clave, cómo Claro. fue la escritura, cómo fue la idea, de la idea o de las ideas que empezaron a generar este libro y después cómo llegamos al hecho, ¿no? A la escritura y a la publicación? Sí, fíjate, son unos textos que yo empiezo a escribir. Yo creo que un poco se puede ver en el libro que, bueno, tú has em, deslizado más o menos cuál es la estructura, cuáles son las voces. No sé cuánta de la gente que nos está escuchando sepa más o menos de qué estamos hablando, pero es un libro, yo no sé si decirle polifónico, pero bueno, vamos a tratar de ubicarlo más o menos rápido. Tiene como varias historias, muchos personajes orbitando, los cuales se cruzan muchas veces unos con otros en sus respectivos argumentos de manera más débil. No me parece que la estructura esté fuertemente atada, sino que intentaba mantenerlo casi como cuerpos que se rozan y luego siguen su transcurso propio hacia la sonada particular. Y en ese sentido son historias que en principio están contadas de manera independiente, y es justamente lo que estás diciendo, la experiencia de la escritura, o sea, la máquina de producir esos textos, lo que termina dándole la estructura al final a esos relatos, porque son, en primer lugar, historias fragmentadas, historias que ocurren en lugares distintos, y es justamente la experiencia de escribir de determinado modo lo que termina eh, conduciendo al tipo de estructura específico que tiene la novela. Básicamente por lo que dices, un poco cuando tú hacías el conteo de nuestras experiencias juntos o las que tú puedes detectar, bueno, alguien que escucha Octubre de los Redondos, que se emociona con un bolero, que juega ajedrez y que está una noche en México y luego nos pasamos otra en Madrid. Básicamente en esa Claro. fragmentación es donde está escrita la novela, y está intentando juntar una serie de sensibilidades que entrechocan entre sí en el momento también de la escritura, que son los cruces entre alguien que por un lado viene cansado de un sitio específico, de un sitio nacional, viene huyendo de eso, pero no huyendo de eso, creo yo, para luego plantar bandera en la patria del cinismo, sino huyendo de eso para reinventarlo desde otro Claro. lugar, ¿no? Para pertenecer, desde tener la posibilidad de pertenecer desde otro sitio. Entonces, por ahí, yo creo que hay una voz que viene cansada, que viene saturada, pero por otra parte, hay una suerte de candor y de curiosidad extrema en reconocer otros ambientes y contextos que son sumamente nuevos para mí. Casi es como una mirada preadolescente en algún sentido. Yo creo que en ese cruce, en esos matices, un poco empieza a gestarse como el tono y también la mirada de estos personajes de falsa guerra, ¿no? Por ahí yo creo que se puede detectar un poco que fue mi experiencia básicamente en esos años, ¿no? Como alguien que está llegando con son como cruces de edades distintas, de pliegues distintos, creo yo, pero Claro. al final me parece que eso nos pasa absolutamente a todos, ¿no? Y entonces aprovechar esa posibilidad, que es una brecha también, o sea, es un fogonazo que luego va también a sedimentarse, vas a adquirir ciertas costumbres que van a apagar esa mirada específica y te van a otorgar otra. Entonces era intentar escribir también casi, básicamente dentro de un umbral
algo que es una endija que se abre y colar por ahí determinada mirada, que luego era consciente y ya pasó además, iba a extinguirse o iba a Claro. pasar hacia a otro sitio, ¿no? Claro, es como la mirada en un momento específico a una cierta hora del día específica, ¿no? Exactamente, exactamente, Me parece, lo puedo ver hasta casi hacer el símil con la luz, ¿no? Con la luz del día y después en un momento las cosas dejan de ser tal y como se exactamente. narraron en ese momento, pero este es el registro de eso en esa profusión. Es bien curioso lo que dices como de esa inocencia, porque al mismo tiempo los personajes de Falsa Guerra tienen esta construcción, estas imágenes bellísimas y al mismo tiempo van cargando un hastío emocional, vital, muy fuerte, ¿no? Y estamos todo el tiempo en esa tensión, en una narración que parece sencilla, pero que todo el tiempo estamos, pues, parándonos en esos dos que parecerían las antípodas uno del Sí, otro, ¿no? Como esa exacto, inocencia y ese deslumbre por el mundo nuevo y por otro lado un hastío que llevan cargando 100 años, ¿no? Un hastío que ni siquiera les corresponde, un hastío exacto, sí. heredado y mal heredado, Ujú. ¿no? Ese tono, como que es muy particular en cada uno de los personajes, porque bueno, como decía yo en el texto que escribí, no es que lo comparta, no estás haciendo de ventríloco, es decir, cada uno de estos Sí. personajes tiene sus propias ilusiones, sus propias certezas derrumbadas. ¿Cómo fuiste, o la pregunta sería, ¿cómo fue este trabajo de perfilar las voces y las ideas, de crear cierto desbalance? Yo no diría que hay un balance, yo creo que hay un desbalance y que hay unos Sí, que van eso para un lado y para otro. ¿Cómo trabajaste, digamos, esta parte con los personajes? no, me interesa mucho lo que estás diciendo porque esa mezcla entre candor por una parte, por llamarlo de algún modo, y por la otra hastío, suelen, como dice, suele estar en las antípodas. O sea, yo creo que yo genero, me interesaba generar una mirada que se estableciera desde justamente ese cansancio, pero ese cansancio eh, normalmente suele estar situado en un sitio poco generoso. O sea, cuando estás atravesada por el hastío, estás atravesada por un lugar plenamente escéptico, plenamente desencantado, digamos. Y me parece que me interesaba dotar a estos personajes de un hastío que, sin embargo, no los eximiera justamente de esa generosidad. Me parece que que la novela intenta tratar eso como deliberadamente, ¿no? Esa mirada curiosa o esa mirada atenta de ellos o la conciencia del otro, ese tipo de cosas me parece que se articulan ahí, que tiene que ver también eh, con el establecimiento deliberado de unos planos que son, no sé si llamarlos horizontales, pero como una jerarquización de lo que puede ser cierto protagonista, de lo que puede ser un argumento principal. Me interesaba un poco como dinamitar todo eso, ¿no? Y a partir de esa conciencia, eh, establecer en matices mínimos quizás la diferencia Eso, entre esos personajes, entre matices, porque si no, el ejercicio es el otro que tú estás diciendo, es de una especie de exhibicionismo claro. disque virtuoso, de dominio de ciertas técnicas, donde acá bueno, estoy utilizando los personajes como cajón desastres para yo demostrar cuáles son mis habilidades disque literarias, ¿no? Sí, cierto Eh, vehículo sin ruedas, man. Termina Totalmente, siendo eso. sí, sí, termina siendo un ejercicio de pirotecnia muy fatuo y termina siendo eso, ¿no? Como una especie de modelaje de determinados tonos, determinadas técnicas, cosas que se suele celebrar mucho en determinadas escrituras realistas, etcétera. A mí no me interesaba eso en lo absoluto, ¿no? De hecho, si yo te voy a decir, bueno, ¿en cuál es la diferencia? ¿Cómo establezco la diferencia entre esos personajes? Yo ni siquiera la sé detectar completamente. Yo no puedo darte una respuesta satisfactoria sobre Claro. eso. No, no, Y me no. parece que ahí, Me parece lo exacto, mejor. me parece que, francamente, lo digo sin ningún tipo de recurso Claro. efectista, no puedo detectar exactamente dónde puede estar esa diferencia, porque como dice, casi cada uno empieza ala de, como de un cordel, pero cuyo nudo, el de todos, es el mismo, lo que luego salen como hilachas hacia distintos lados, ¿no? Pero me parece que el corazón de la novela, que es al final lo que la articula y lo que la convierte en tal, es eso que estoy hablando, como ese núcleo donde hay una mezcla entre el hastío, el cansancio, un cansancio heredado de no se sabe bien dónde, con la disposición a ejercer
a ensayar una mirada nueva, o no, ni siquiera una mirada nueva, sino ensayar una mirada a otra a partir del escenario particular que están ocupando. Hay siempre esta carga, esta idea de ladrillo de cuando le ponen el tilde, el mote, ¿no? A una novela o a un novelista, al pobre Chacha le pasa, ¿no? Novelista político, la novela Sí, sí, política, que total. es terrible, ¿no? Como si no toda novela lo fuera y como si toda novela también no lo fuera, ¿no? Y Exactamente, eludiera precisamente ese tipo de categorizaciones. exactamente. Eh, en la literatura cubana hay un montón de ejemplos en la actualidad y en el pasado de novelas que por sí mismas, por una voluntad propia, pedagógica, panfletaria, se han puesto allí, ¿no? En ese Sí, puesto, ¿no? sí. La novela política, para un lado, para el otro. E incluso también en los 90, digamos, una generación grande de apolítica, ¿no? O de gente que no quería saber absolutamente nada, que también es una posición. Ujú. Este es otro camino que para mí me parece el camino verdaderamente de la novela, es decir, que es una novela completamente política. Yo me acuerdo, mientras lo leía, me acordaba también del libro de nuestro camarada Juan, el Diablo de las Provincias, ¿no? Que Sí, sin querer serlo, sin intentarlo, es la que más puede englobar y la que puede más dar a digamos, donde hay una decisión mayor de convertirse en esa novela política, pero al mismo tiempo no hay una posición determinada, ¿no? En esta sí. novela me parece exactamente lo mismo y me parece que se desmarca también un poco de Los Caídos, ¿no? Donde hay una mayor libertad y una mayor voluntad de soltar a los personajes. Es difícil, sobre todo, yo creo que en esta idea de la segunda novela que ensayaba un poco en el texto, ¿no? En lo que entre las expectativas ajenas y las expectativas propias que uno va cavando de las ajenas también, porque bueno, sucede así, Totalmente. digamos, es No, así. y la manera en que esas expectativas ajenas empiezan a condicionar y básicamente a inventar tu propia expectativa y darte Claro. y estar consciente de cómo a partir de cierto punto o de cierta exposición pública o justamente a partir de la publicación de la primera novela, lo cual significa que el texto se desprende de ti y ese texto empieza a ser trabajado junto con otras eh, prebendas, digamos, que vienen de ahí, empiezan a construirte un lugar, empiezan a construirte un sitio. Sobre todo si, porque nosotros normalmente solemos conversar sobre el fracaso en la literatura, lo cual está bien. Me parece que el lugar de francamente, me parece que el lugar de un escritor verdadero tiene que terminar siendo siempre el fracaso. Pero un fracaso que pueda tramitarse a partir de ciertas apariencias del éxito, porque lo que pasa, luego que publicas una primera novela y demás, es que, como lo estás diciendo, empiezan a condicionarse a partir de ciertas expectativas quién eres, lo que debes producir, lo que además se te premiaría cuando Claro. produzcas. Entonces, ese tipo de nociones empiezan a condicionar quién eres, lo que estás escribiendo y creo que en un punto incluso esos segundos textos, esas segundas novelas, lo que suele pasar muchas veces con ellas es que casi están escritos con una conciencia muy fuerte de esa construcción media avatar que han hecho de ti a partir de lo que has publicado Ah, anteriormente. Entonces, yo no puedo decir que yo tenga una conciencia eh, totalmente crítica sobre eso y que me haya plantado y haya dicho, no, voy a responder a mis propias expectativas que no van a estar cruzadas por expectativas ajenas, porque además eso te ubica siempre también como en un lugar solipsista, ¿no? Primero un lugar falso, lo cual no es posible, pero corta también en ese sentido cualquier tipo de relación o de comunicación colectiva que se establece a partir del texto, ¿no? Entonces está bien que pase también eso en cierta manera. Pero a partir de ahí, yo creo que hay un par de nociones importantes que un poco tú las estabas mencionando. La primera es que, como dices, ese primer texto, yo recuerdo, por ejemplo, que cuando entregué Los Caídos, venía de haber entregado un manuscrito pésimo antes a la editorial, a Diego, nuestro editor en común,
y Diego lo había rechazado. Y básicamente Los Caídos, que tiene, como tú dices muy bien, ese afán de soltar, es algo que está escrito casi como el saltador de longitud, que pisó la plastilina y dice, bueno, voy a asegurar, ¿no? Claro. Digo, normalmente estas cosas no suelen decirse, pero está bueno hablarlo así, No, porque no, todas está estas bueno hablarlo nociones, así. exacto, porque estas nociones están, dice, bueno, voy a asegurar y voy a pisar, no voy a hacer foul, lo que no puedo hacer es foul, y voy a pasar Claro. a la ronda, a la final, y ahí no voy a batir por medalla, pero me hace falta clasificar. Y no quiere decir en ese sentido que sea una novela, lo que quiero decir que es una novela que yo sigo apuntando a ciertas zonas de riesgo, sobre todo a ciertas zonas de riesgo en relación conmigo mismo, con lo que era capaz de hacer, porque este riesgo no está medido más que está medido sobre todo con mis posibilidades, con quién soy yo en Claro. tanto escritor, no con un canon ajeno, no con un lugar al que hay que aspirar, no con eso. No. Entonces, a partir de ahí, la novela se recoge sobre todo a un sitio seguro. Y en Falsa Guerra está la conciencia porque está cuando se escribe de lo que he escrito anteriormente. Yo no puedo escribir Falsa Guerra Sin haber pasado antes sin, por, exactamente, digamos, sin tener eso, la sin los conciencia manuscritos sin, rechazados, sin, todo, sin todo ese y proceso sin las extradiegético expectativas que no se reconoce incluso. y sin las expectativas y se escribe desde ahí. Y básicamente se echa adelante con todas esas cosas, pero luego lo que me parece que donde se accede a la literatura, y no sé si ha accedido ahí completamente, es en la medida en que todo ese mecanismo que pone en marcha el texto, después el texto tiene que encargarse de traicionarlo, tiene que hacer un viraje Claro. y tratar como si no estuviera sucediendo todo eso, ¿no? Pero por Y supuesto, un texto que termine... esa es Y una de las entonces, grandes, cuando no tienes que mostrar el andamiaje, ¿no? Que comúnmente eso es lo que uno exacto. hace para de alguna manera excusarse, ¿no? Decir, bueno, es que mi intención es, no, la intención, cuando el texto le empieza a salir esa chirlita, estás por mal camino. Es decir, cuando estás amparado en que Exacto. sea esta estructura la que haga de edificio, estás jodido, viejo. Exacto. Y ahí, por ejemplo, entre las dos novelas, yo creo se van a establecer unos paralelismos que son obvios, ¿no? Como Los Caídos es una novela casi claustrofóbica que ocurre en un espacio cerrado con solo cuatro personajes y una estructura que se repite, mientras que Falsa Guerra en términos formales parece ser lo contrario, ¿no? Habla más bien de una fuga, de una dispersión, una novela fragmentada, donde no hay una jerarquía en las voces y que cuenta básicamente un éxodo, por llamarlo de algún modo, pero lo que pasa, y uno puede decir, bueno, está el intento deliberado de hacer algo distinto. No es que está el intento deliberado de hacer algo No, distinto, es que la experiencia que está detrás produciendo el texto, hay un cisma muy claro entre el momento en el que yo escribo Los Caídos y el lugar sentimental en el que estoy inscrito y en el que está Falsa Guerra. Son textos que sí, señor. están respondiendo más al, al animal sensible que hay detrás que a una relación de lo que se supone que es Sí, sí, superación dentro de la literatura, ¿no? A ese camino que se establece, bueno, hiciste esto, ahora tienes que dar un paso más y distinto. Esa relación no es, la relación que hay entre los textos es mucho más vital que ese aparente recorrido del progreso en la estética, ¿no? Lo cual es siempre una idea muy reaccionaria. Para mí, ese derrumbe en la estructura del andamiaje viene precisamente cuando es una novela que, a ver, los que la hayan leído estarán de acuerdo o no, pero bueno, por lo menos sabrán de lo que uno habla, donde de pronto se sonríe cuando ya es cómplice de lo que ha escrito Carlos, de cuando, descubres, este personaje que venía yo leyendo es este se cruza con ínfimamente, pero me gusta mucho lo que proponías al principio, ¿no? Y lo decías como, no es una novela de entrecruces, no es una novela cuya estructura esté basada en que los personajes vayas descubriendo como si fuera un noir chaqueto, ¿no? Claro. Esto no son esas vueltas de tuerca, sino simplemente son como nos va pasando en la vida, ¿no? Personas que van deambulando con su propia locura, su propia suerte, sus propias sombras y en algún momento se rozan, chocan. Algo queda impregnado en sus pieles, en la de cada uno, o quizá no, quizás solo es en la perspectiva del lector, pero me gusta eso, que no hay un abuso, ¿no? En esa estructura, existe. Eso condiciona la lectura del texto, pero no el trasfondo.
del texto. Y a mí Claro. eso me parece una gran, no sé si decisión o intuición, pero ese trabajo de edición fue muy fino, Carlos. Bueno, me alegra eso, hermano. No lo sé, no sé. Yo creo que responde más a una lógica intuitiva realmente, pero si hay algo que rechazo deliberadamente es la idea de eh, el lector inteligente en el sentido, y también la escritura inteligente en el sentido de que te voy poniendo pistas y tú tienes que averiguar y creer que ese es el tipo de implicación que el lector tiene que tener con los textos. Cuando se dice, bueno, es un texto que cuenta con... que lo escribe también el lector, en tanto el lector se va dando cuenta de cuáles son los lugares y va armando sus relatos. No es eso, No, porque es así. el lector no tiene, no hay una cuestión detectivesca. Cuando te das cuenta que determinado personaje se entrecruza acá o aparece en otra historia, no es para que descubras una trama. Claro. Es, que, No, no. es incluso cuando te das cuenta de eso, ¿de qué te sirve? Digo. No es como que No hay enigma. exacto, no hay enigma, no es en el sentido de que cuando descubres este tipo de cosas en textos que deliberadamente lo plantean así, de repente se revela algo, este personaje es, y descubres casi de manera detectivesca, digamos, cuál es el secreto. No, eso no lo hay, porque cuando descubres estos Claro. entrecruces, no sirven de nada, son entrecruces que están ahí, pero que no están revelando una verdad exterior que no sea la del propio hecho de cruzarse en la historia de otro y lo que eso puede implicar, ¿no? De manera muy vaga o no, de manera muy difusa o no, pero luego sí adelante. Eso me parece bellísimo. Cómo están puestos, Sí. es decir, no hay una deuda con la correlación, que No, no, siempre no, hay exacto, esta cosa de que exacto, las cosas tienen que cerrar, las cosas de alguna manera se tienen que responder, tenemos que registrar los ecos están ahí, están resonando todo el tiempo afuera totalmente, y dentro de totalmente. nosotros. Y hay quien escucha voces y hay quien no se convierte en esa misma voz. Y No, eso de verdad, eso sí, porque es una sutileza. Agradezco, tú eres un lector de poesía también y se nota, en la poesía no sí, pasa eso. En la no poesía no tienes pasa que eso, regresar, no tienes que exactamente. volver, no hay una lógica de, No tienes ¿no? que cerrar. ¿Cuál es la lógica Eh, argumentativa que dice que tienes que cerrar? Si, ni en la poesía ni en la experiencia, que está, la experiencia eso. está cruzada por una noción poética más de lo que creemos, ¿no? ¿Y qué cierra? Si, cuéntame exactamente qué es lo que cierra, porque yo no, a lo mejor a otros les Y pasa, me pero yo estoy avisas, acostumbrado para que algo me cierre. Como, a ver si me cierran los papeles, exacto, siempre digamos de ambiguo. príncipe. Exacto. Es así, amigo, es así, amigo. ¿No? Oye, nada, pues vamos a ver si tenemos por ahí, no sé si Sí, nuestros yo creo que amigos ya. Mario y Sandra podemos ir con algunas Si preguntas hay alguna pregunta. del público. Si hay público, porque qué raro, no veo a nadie por acá. Aquí estamos tú y yo hablando, así como si hubiera gente Bueno, en una pero galería. es lo que hemos hecho mayormente, ¿no? Entonces, hablamos tú Exactamente. y yo y además hablamos con un, como muy arduo en exprimirnos lo mejor que podemos dar de nosotros, como si nos estuviera escuchando mucha gente. Y se trata Claro, solo pero viste de que yo nosotros. todavía estoy así como proyectando, Sí, porque si no estaríamos claro, exacto. mamando Sí, no, gallo. si no nos fuéramos en un registro donde los pocos que nos están escuchando se van a ir, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es invitarlos a ese tipo de conversación de Y cuates. esas conversaciones ahí en la librería de No, nuestros amigos en La en la Murciela. murciélaga, yo lo digo muy serio porque, francamente, las nociones que yo pueda tener sobre esto, las nociones más Claro. fuertes que pueda tener sobre la escritura, sobre la literatura en general, ese milagro Mm, que cuando qué lindo sucede eso. se comparte. Claro, por eso digo que esto uno no lo habla con todo el mundo porque la manera en la que nosotros hablamos es casi es una manera de compartir cierta liturgia Claro, secular que compartimos, pero por supuesto, no hay, y con una anulación absoluta del ego, ¿no? Sino cruzando sensibilidades. Y en ese sentido, como las ideas que más me interesan, que yo haya podido producir o escuchar en tiempo alrededor de este fenómeno al que le dedico tanto, pasan por esas conversaciones nuestras, claro, contigo, con claro. Juan, fuera de ahí, esos son los momentos como más... eso no es menor, naturalmente, no se No, trata solo de farra, se trata de... y donde te das cuenta que esa cosa tan privada, tan íntima, y donde estás comúnmente, ¿no? Enclaustrado, donde estás realmente siempre, Sí, ¿no? En las fauces de un lobo sí, anónimo,
también se puede compartir y también hay esos puntos, es decir, es una cosa, como dices, litúrgica, es una cosa que crea comunidad, al menos, aunque sea Totalmente, entre poca sí. gente, ¿no? Pero no estás, suena Exacto, cuando como, tú, y "Oh, no no, estás solo". y es cuando, no, solo, no estás solo, y no solo descubres que no estás solo, sino que nunca lo estuviste. Todo el tiempo que estabas Claro, trabajando sin la conciencia de que había otros del otro lado, esos estaban ahí. Porque es cuando que eso yo es la te lectura conozco, también. exacto, cuando yo te O sea, conozco, ahí no empieza el momento en el que nosotros nos acompañamos. Cuando te conozco, no, no, descubrimos que veníamos acompañándonos desde mucho claro, antes. Porque veníamos exactamente. estableciendo unos caminos que solían ser muy similares y esa soledad intuitiva que tú dices, caramba, cuántas soledades como esta alrededor de la lectura andarán por ahí, ¿no? O las habrá y luego apareces, ¿no? Apareces tú, te aparezco yo, aparecen estos amigos y te das cuenta que venías recorriendo un Claro. trecho en el que estabas muy acompañado. Exactamente. Y Oye, eso, dicen que no hay preguntas, Carlos, pero que hay muchos saludos, pues que nos pasen los saludos y le hacemos yo como de creo que nos sonideros, están... ¿no? Amigo, Empezamos, saludos a no saludos, sé qué, saludos me a todos, sí, encantaría, sí, sí. sí, adoro Es eso. que Tienes que pinches llevarme a la monos fiesta. ahí, yo no sé, ¿qué preguntas va a haber si estamos ahí de pinches delirantes? No, está bien, Pero nada, qué exacto. bueno, qué bonito. Cabrón, tengo muchas ganas de verte. Ya perdona, digamos, como aprovechando el foro y ojalá que nos podamos encontrar Sí, totalmente. Yo pronto. extraño mucho eso. Extra- sí, imagínate que cada vez que me preguntan por ahí, bueno, como qué autores contemporáneos te interesan, y la verdad es que, bueno, pero lo único que puedo decir son mis amigos. Primero, aunque sí me interesan como los libros que tienen, y segundo, porque me dan más que les robo todo el tiempo. Y como no hay evidencia, Es así. porque lo que hacemos es hablar, después no se dan cuenta de que... No, Y si se dan cuenta no pasa nada, porque si un claro, amigo me roba y yo me doy cuenta, está bien robado, porque qué mejor que un amigo, y, si te va a robar alguien que sea claro. un amigo, yo nunca le voy Y a robar. seguramente lo que yo le voy a robar es esa táctica para robar, ¿no? Digamos como Exacto, es la táctica esa para robar pericia. y sí, y lo otro es que no hay propiedad en la amistad, ¿no? No hay cualquier cosa que yo piense y diga o escriba en función de un intercambio entre nosotros, está propiciado también por la conciencia del otro. No hubiera llegado ahí si no estuviera en ese duelo, por llamarlo de algún modo, si no estuviera... Y en la literatura en general, ¿no? Digamos, como esta idea Exacto. de la propiedad, de las ideas, él es muy pobre siempre, porque finalmente uno establece estas conexiones mediante la lectura, mediante la charla, no es, que es otra manera de leer, Exactamente, ¿no? exactamente, exactamente. Es decir, hay tradición y hay Sí, es antitradición un y hay terreno, un duelo permanente de ideas, de voces, de formas, ¿no? totalmente, es un Que terreno de los afectos finalmente, ahí, en y un de los sentido amplio, afectos, por supuesto, porque pero además los sí, afectos transforman la luz de estas ideas, ¿no? Cómo se dicen, cómo se totalmente, enuncian, totalmente. no es baladí nada más. Dice, nada, están mandando saludos que nos escuchaban ahí en la radio, pues muy bien, Igual yo creo saludos. que tú, si no llega, que no pasa nada, estuvo bien, ¿no? Es como, ya, Está digo, muy no, sí, bien, está muy bien, digo, pero que estuvo bien, como que igual podemos cerrarlo, no hay problema con eso, ¿no? sí, Exacto, sí. pues yo creo que, no sé, Carlitos, Sí, y está nos bien, tomamos yo me una copita quedara, en el backstage. sí, yo me quedara acá contigo, pero ya, tío, ya está bueno, así como el tema de siempre hacer esto con amigos muy cercanos es ese, ¿no? Que yo Es no puedo establecer este. luego un registro medio institucional aquí o formal, no me sale. La semana pasada lo hice con Juan igual y mentira, no voy a ponerme aquí en un lugar como de Yo, yo, presentación del libro, ¿no? yo creo que yo creo que el negro no lo leyó, el libro. Eso es en lo que, Tú ¿no? lo viste, sí, no Yo debe creo que haberle, no lo no leyó el leyó un cabrón. carajo, es verdad, no leyó un carajo. Ha Pero se le puesto, perdona porque es papá. sí, exacto, exacto, es papá. Papá New Ha Brand, puesto papá. un comentario en la organización de la charla por correo con María Elvira y tal, estaba coordinando y ha puesto un juicio sobre el libro que por poco me lo cago a trompadas si lo tengo al lado, porque no quería decir un carajo y es de los juicios que ofenden, porque dice, bueno, ¿cuándo nos vemos? Y María Elvira le dice, no, el miércoles la charla. Dice, que bueno, estoy leyendo la novela, va juiciosa. Dice, Va juiciosa. ¿qué, No. cara- qué
carajo? Va juiciosa la lectura. ¿Qué carajo te estaba diciendo? Pero no tenía que decir Se le nada, perdona negro. porque es padre recién Sí. habido y seguramente no duerme lo suficiente. Nunca ha Sí, sí, dormido lo no, suficiente, pero un ahora por crack, el otros negro, sí. motivos. Nada, Carlitos, pues nada, pues ojalá nos hubiéramos encontrado en Hermano, Oaxaca. sí, muchísimo. Extraño Ya mucho será, Oaxaca. ya será el Pero próximo año. En la cuanto, ya próxima dijimos que iremos. La próxima que nos inviten. el primero que Sí, tenga papeles va a visitar al otro. exacto. Y el primero que saque el libro le presenta el otro en Oaxaca. Y ahí te espero, Claro. el próximo, Es el tuyo a ver próximo. si ahora Sí. sí, a ver si. Abrazo, hermano. Gracias Nada, te por quiero este rato. mucho Gracias por lo que me leíste. Me y emocionó. nada, No, hombre, no. Te quiero, no, hombre, hermano. es Y un gracias por placer y compartir. de verdad a mí, digamos, el otro es uno de Lori, lo sabes y te lo he dicho, pero sí, tiene una cosa, a mí, ¿qué te voy a Claro, decir? A mí me gusta más la segunda porque me parece precisamente, y yo lo sé, con lo que hay que luchar y a claro. lo que hay que pegarle y con lo que es falso y con lo que es cierto y que todo es Sí, exactamente la misma miasma. Y total. de ahí sale esto, que es un pinche. A mí me gustó más, amigo. ¿Qué te voy a decir? Ya sé Bueno, que es un. me alegra mucho. No es como si fuera dulce de leche o ¿no? Pero No, no, pero te entiendo lo de todas disfruté formas. más y le entré al principio como dije, no es el Sí, Carlos del pasado. Y después pasaron 50 páginas y dije, nah, este es un hijo de puta tremendo y qué pinche novelón. Me gustó más, mucho más. Así que me nada, alegra amigo, mucho, hermano. Qué bueno pues eso. que le echen Sí, ojo y está por ahí toda la banda de La Tocineta de Sexto Piso en Oaxaca, así que pasen, llévense sus libros y si no, pues ahí lo piden en sextopiso.com, no sé cuál sea la esta. Chido, Carlitos, te quiero, amigo. gracias, Y hermano. gracias a Quijas, a toda la banda ahí Sí, de sin la duda, gracias Filo, a a toda la la gente de banda, la grandes Filo que son amigos. total. Un abrazo Hemos aquí pasado y a siempre todo el equipo. increíble. A todo el equipo, que son un chingo y Exacto. le chingan muy Gustavo, no cabrón sé. y siempre nos han tratado así. Y Gustavo, ya toda la banda, Impecable, impecable. Ari, todos. Bueno, Exacto. Chao, chingón. hermano. Nos vemos y salud. Chao.